Nunca imaginé que la sonrisa de mi propio hijo pudiera helarme la sangre. Esa mañana de abril, Roberto llegó sin avisar. Yo estaba preparando café de olla, ese que hacía mi madre con canela y piloncillo, cuando escuché las llaves girando en la cerradura. Mi corazón dio un brinco de alegría, como siempre que él aparecía. 43 años tiene mi muchacho, y todavía me emociono cuando cruza esa puerta. Pero algo estaba diferente. Se sentó en la silla del comedor, la misma silla donde le enseñé a leer cuando tenía 5 años. Cruzó las manos sobre la mesa de madera que heredé de mi abuela, esa mesa llena de marcas de cuchillo y memorias, y me miró con una expresión que no reconocí. Mamá, tenemos que hablar de tu situación financiera. Así dijo, tu situación financiera, como si yo fuera un expediente en su oficina de ingeniero. Le serví el café en su taza favorita, la azul con la orilla despostillada que nunca he querido tirar. Mis manos temblaban un poco, pero lo atribuí al frío de esa mañana gris. Creo que lo mejor es que yo administre tu pensión. Continuó sin tocar el café. Ya tienes 64 años, mamá. No está bien que andes manejando dinero sola. Podrías confundirme. Yo que fui secretaria contable durante 32 años. Yo que balanceaba libros mientras amamantaba a este mismo hombre que ahora me hablaba como si tuviera demencia. Roberto, mi pensión apenas alcanza para mis gastos, le dije con voz suave. No hay nada que administrar. Y entonces vino esa sonrisa fría, calculada, que nunca había visto en su rostro. Por eso mismo, mamá, déjame ayudarte. Dame acceso a tu cuenta y yo me encargo de todo. El olor del café se volvió amargo en el aire. Afuera, una sirena de ambulancia cortó el silencio que se instaló entre nosotros. Miré las cortinas de encaje que bordé durante mi embarazo, hace más de 4 décadas, y me pregunté en qué momento mi hijo se había convertido en este extraño. ¿Qué hubieras hecho tú? Escríbelo en los comentarios, pero déjame contarte cómo llegamos aquí. Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 64 años, 2 hernias de disco, un departamento pequeño de 2 habitaciones en un edificio viejo y un hijo que crié sola desde que tenía 3 años. El padre de Roberto se llamaba Ernesto. Se fue una noche de noviembre mientras yo lavaba los platos de la cena. Dijo que iba por cigarros. Clásico, ¿verdad? 30 años después todavía no ha vuelto con esos cigarros. Trabajé doble turno durante décadas. En las mañanas era secretaria en una empresa de transportes. En las noches hacía contabilidad para 3 negocios pequeños del barrio: la carnicería de Don Miguel, la papelería de Doña Carmen, la ferretería de los hermanos Solís. Dormía 4 horas diarias. Mis manos olían permanentemente a tinta de máquina de escribir y a números, pero Roberto nunca careció de nada. Uniforme nuevo cada año escolar, zapatos que le quedaran bien, libros de texto, aunque tuviera que comprarlos usados. Lo mandé a una preparatoria técnica buena y después a la universidad pública, donde se graduó de ingeniero comercial. El día que recibió su título, lloré como nunca había llorado. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Qué ingenua fui. Los últimos 6 meses, Roberto empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio me alegré. Imaginé que finalmente quería pasar tiempo conmigo, conocer a su madre más allá de las obligaciones navideñas. Pero cada visita venía acompañada de preguntas. Mamá, ¿cuánto te depositan de pensión? Mamá, ¿tienes ahorros? Mamá, este departamento está a tu nombre, ¿verdad? Yo le contestaba con la verdad. 7,000 pesos mensuales de pensión, unos 40,000 pesos guardados para emergencias. Sí, el departamento está a mi nombre. Lo compré hace 25 años, cuando todavía los precios eran accesibles. No me di cuenta de que estaba siendo inventariada, como un mueble viejo que se evalúa antes de venderlo. Fue una semana después de esa conversación del café cuando todo cambió. Sonó mi teléfono a las 11 de la mañana. Un número de Guadalajara que no reconocí. Casi no contesto, pensando que era una de esas llamadas de bancos ofreciendo créditos que no necesito. Pero algo me impulsó a responder. Buenos días. Hablo con la señora Elena Vargas de Mendoza. Soy el licenciado Arturo Sepúlveda.
del despacho Sepúlveda y Asociados. Me senté en el sillón de la sala, ese sillón verde descolorido que alguna vez fue orgullo de mi casa. Mis rodillas temblaban. Le llamo para informarle que su hermana, la señora Beatriz Vargas de Fuentes, falleció hace 3 semanas de un infarto al corazón. Lamento mucho su pérdida. Beatriz, mi hermana mayor, la que se casó con un empresario de Guadalajara cuando yo tenía 22 años, la que dejó de hablarme cuando le dije que Ernesto me había abandonado porque, según ella, yo debía haber sido mejor esposa, la que no contestó mis cartas durante 20 años. Beatriz estaba muerta. Señora Vargas, continuó el abogado, su hermana la dejó como única beneficiaria de su testamento. Hay un depósito de 4.500.000 pesos, más una propiedad valuada en aproximadamente 2,5 millones. El total de la herencia es de aproximadamente 7 millones de pesos. El teléfono se resbaló de mis manos. Lo escuché caer sobre la alfombra gastada, pero no pude moverme. Afuera un niño gritaba jugando en la calle. El refrigerador zumbaba su canción eterna, y yo no podía respirar. Cuando finalmente recuperé el teléfono, el abogado seguía ahí, paciente. Señora Vargas, ¿está usted bien? Beatriz me perdonó, susurré. Después de todo este tiempo, me perdonó. Lloré esa noche como no había llorado desde que Ernesto se fue, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de reconciliación, de un puente reconstruido demasiado tarde. Y mientras lloraba pensé en Roberto, en sus deudas que Patricia mencionó una vez cuando pensó que yo no escuchaba, en sus malas inversiones, en su desesperación disfrazada de sonrisas frías. Podría salvarlo. Tomé la decisión esa misma noche. Guardaría el secreto hasta que el dinero llegara oficialmente. Entonces le daría una sorpresa a mi hijo. Lo rescataría de sus problemas financieros. Demostraría que una madre siempre, siempre está para su hijo. No sabía que Roberto ya tenía otros planes. Yo debía haber notado las señales desde el principio. 3 días después de la llamada del abogado, Roberto apareció en mi puerta sin avisar. Eran las 7 de la mañana. Todavía tenía puesto mi batón de franela, ese que él mismo me regaló hace 5 Navidades, cuando aún se acordaba de traerme algo más que problemas. Mamá, andaba por aquí y se me ocurrió pasar a saludarte, dijo mientras entraba sin esperar invitación. El olor a loción cara lo precedía, esa loción que usa desde que consiguió su puesto de gerente, la que huele a limón y a pretensiones. Besó mi mejilla con esos labios fríos que heredó de su padre y caminó directo hacia la cocina. Tienes café de olla, ¿verdad? Me muero por un café de los tuyos. Lo observé preparar la cafetera como si esta fuera su casa. Sus manos se movían con urgencia, derramando granos sobre el mostrador. Roberto nunca fue torpe. Roberto estaba nervioso. Siéntate, mijo, yo lo preparo. No, no, tú descansa. Cuéntame, ¿cómo has estado? Te ves bien, descansada. Mentía. Yo sabía que mentía porque llevaba 3 noches sin dormir, pensando en Beatriz, en el dinero, en cómo darle la noticia. Mis ojos tenían esas bolsas oscuras que ninguna crema puede disimular. Y tu pensión, siguió mientras revolvía el café con demasiada fuerza, te alcanza bien, ¿verdad? No te hace falta nada. Me alcanza para lo que necesito. Pero si algún día necesitaras algo extra, tú sabes que puedes contar conmigo. Asentí, aunque ambos sabíamos que la última vez que Roberto me ayudó económicamente fue nunca. Ni siquiera cuando me operaron de la vesícula y tuve que pedir prestado a doña Carmen, la vecina del tercero. Esa primera visita duró 40 minutos. Se fue prometiendo regresar pronto. Y cumplió. Volvió 2 días después. Luego al día siguiente. Después cada tercer día, siempre con la misma pregunta disfrazada de diferentes formas. Oye, mamá, ¿y los ahorros de toda tu vida? ¿Los tienes en el banco o debajo del colchón? Es broma, es broma. O esta otra. Patricia dice que deberíamos ayudarte a organizar tus finanzas. Por si te pasa algo, ya sabes. Patricia, que lo acompañaba en cada visita, no decía nada.
Se sentaba en mi sillón verde con las manos apretadas sobre su regazo, mirando el piso de mosaico como si contara las grietas. Esa mujer llevaba el sufrimiento escrito en la forma en que mordía sus labios. Una tarde le ofrecí café, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que reconocí de inmediato. Miedo. El mismo miedo que yo veía en el espejo cuando Ernesto alzaba la voz. La quinta visita fue diferente. Roberto llegó solo, a las 9 de la noche. Tocó el timbre con insistencia, 3, 4, 5 veces seguidas. Cuando abrí, noté que traía una carpeta de plástico azul bajo el brazo. «Mijo, ¿qué pasa? A estas horas...» «Puedo pasar». No era pregunta. Se sentó en el comedor sin quitarse el saco. Olía diferente esa noche. No a su loción cara, sino a sudor agrio, a desesperación. «Mamá, necesito que me prestes 45,000 pesos». Lo dijo así, sin rodeos, como quien pide la hora. 45,000 pesos, repetí, sintiendo que las palabras me raspaban la garganta. Es temporal. Te los devuelvo en 3 meses. Mira, tengo todo aquí documentado. Abrió la carpeta y empezó a sacar papeles, gráficas, números, proyecciones, cosas que yo no entendía ni quería entender. «Mijo, yo no tengo ese dinero». «¿Cómo que no? Llevas 40 años trabajando y llevo 64 viviendo. El dinero se va, Roberto. La vida es cara». Su mandíbula se tensó. Pude ver el músculo palpitando bajo su piel. Ese gesto lo había visto antes, en su padre, segundos antes de que los gritos comenzaran. «Entonces, ¿para qué trabajaste tanto? Para nada. Para criarte sola. Para darte una carrera. Para que tuvieras lo que yo no tuve». Se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. El golpe contra el piso retumbó en mis huesos. «Siempre es lo mismo contigo. Siempre el eterno sacrificio. ¿Sabes qué? Olvídalo». Se fue azotando la puerta. El cuadro de la Virgen de Guadalupe tembló en la pared. Afuera escuché su carro arrancar con un chirrido de llantas que despertó a los perros del vecino. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Pensé en llamar al abogado para acelerar el trámite de la herencia. Pensé en correr detrás de mi hijo y decirle todo. Pensé en mi hermana Beatriz, muerta en una ciudad que yo nunca conocí, perdonándome desde el silencio. 2 días después tocaron a la puerta. Era Patricia, sola. Llevaba un vestido azul que alguna vez fue elegante, pero ahora se veía gastado en los codos. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Olía a café frío y a noches sin dormir. «Puedo pasar, suegra. Por favor». La senté en la cocina y le serví té de manzanilla con miel. Sus manos temblaban cuando tomó la taza. «Suegra, tengo que decirle algo. Roberto no puede saber que vine. ¿Qué pasa, mija?» Y entonces Patricia me contó todo. Roberto había invertido 350,000 pesos en un negocio de importaciones que resultó ser un fraude. Los socios desaparecieron con el dinero, pero él había firmado como aval bancario y ahora debían 550,000 pesos con los intereses acumulados. «El banco amenaza con ejecutar la hipoteca de la casa», susurró Patricia, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Los niños no saben nada. Lucas tiene pesadillas. Valentina dejó de comer. Dios mío. No sé qué hacer, suegra. Roberto no duerme. Se la pasa gritando. A veces tengo miedo de él». Sentí que el corazón se me hacía pequeño. Mi hijo, el bebé que arrullé durante noches enteras, el niño que curaba sus rodillas raspadas con besos, se había convertido en esto, en un hombre que daba miedo. Patricia se fue después de 1 hora, haciéndome prometer que guardaría el secreto. El domingo siguiente Roberto apareció de nuevo. Traía flores, rosas amarillas, mis favoritas. Tocó el timbre una sola vez y esperó con la cabeza baja, como el niño que rompía los platos y venía a pedir perdón. «Mamá, lo siento. Me porté como un idiota. Estoy bajo mucha presión, pero eso no es excusa». Sus ojos brillaban. Parecían genuinos. Parecían los ojos de mi Roberto, el de antes. «Pasa, mijo». Lo abracé en el umbral.
Olía a su loción cara otra vez, a mi hijo otra vez. Mientras preparaba café, lo escuché hablar de los nietos, de lo mucho que me extrañaban, y pensé en los 7 millones de pesos, en la casa de Beatriz, en todo lo que podría arreglar. Podría salvarlo. Me senté frente a él en el comedor. Mis manos temblaban. El secreto me pesaba como una piedra en el pecho. Roberto, comencé, respirando hondo. Tengo que contarte algo. Yo respiré profundo antes de decir las palabras que cambiarían todo. Beatriz murió. Roberto levantó la vista del café. Sus cejas se juntaron en confusión. Beatriz. Tu tía Beatriz. La de Guadalajara. No sabía que seguías en contacto con ella. No lo estaba, mijo. Llevábamos 20 años sin hablarnos. Pero ella me dejó algo en su testamento. El silencio que siguió fue tan denso que podía saborearlo, como polvo viejo mezclado con café amargo. Roberto dejó la taza sobre el mantel bordado que heredé de mi madre, un mantel blanco con flores rojas que ahora me parecía una advertencia. Me dejó 4.500.000 pesos. Ya llegaron a mi cuenta el lunes. Las palabras salieron de mi boca y flotaron entre nosotros como humo. Vi cómo Roberto procesaba la información. Primero sus ojos se abrieron, después su mandíbula se tensó. Finalmente algo oscuro cruzó por su rostro, algo que no reconocí. El reloj de la cocina marcaba los segundos. 1, 2, 3, 4. ¿Hace cuánto lo sabías? No fue una pregunta, fue una acusación. Apenas 2 días, Roberto. El abogado me llamó el viernes y... 2 días. Su voz se elevó de golpe, cortando el aire. Me pediste que viniera el domingo pasado. Me gritaste que era un mal hijo. Me hiciste sentir como basura. Y ya sabías que tenías millones. No, mijo, espera. Yo no sabía nada el domingo pasado. El abogado me llamó después, el viernes. Apenas hace... Mentira. Su puño golpeó la mesa. La taza de café saltó y un poco de líquido oscuro manchó el mantel blanco de mi madre. Siempre has sido igual, guardándote todo, haciéndote la víctima mientras tienes dinero escondido. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo pequeño y frágil que había sobrevivido 43 años de decepciones. Roberto, por favor, yo nunca tuve dinero escondido. Viví 30 años contando cada centavo. Tú lo sabes. Él se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Afuera el sol de mediodía caía sobre los techos del vecindario. Una señora paseaba a su perro. Un niño vendía mazapanes en la esquina. El mundo seguía girando mientras el mío se derrumbaba. Cuando Roberto se volteó, su rostro había cambiado. La rabia se había suavizado. Sus ojos ahora brillaban con algo diferente, súplica o actuación. Ya no podía distinguir. Mamá. Su voz era terciopelo. Se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Perdóname. Estoy bajo mucha presión. Tú no sabes lo que es despertar cada noche pensando que van a quitarte la casa donde duermen tus hijos. Mi hijo, escúchame. Tengo una idea. Dame 1 millón ahora. Solo uno. El resto lo invierto yo. Conozco a gente que puede duplicar ese dinero en 6 meses. Te lo juro por mis hijos. Sus manos apretaban las mías con fuerza. Demasiada fuerza. Podía sentir sus dedos clavándose en mi piel arrugada. Roberto, yo no entiendo de inversiones. Por eso mismo, su sonrisa era amplia. Demasiado amplia. Yo te protejo. Los estafadores buscan a personas como tú, mamá. Mujeres solas, mujeres mayores. Te van a quitar todo si no tienes a alguien que te cuide. Pero el banco no te va a cuidar. El banco solo quiere comisiones. Mira, vamos a hacer algo mejor. Pon el dinero a mi nombre. Así nadie puede tocarlo. Ni estafadores, ni bancos, ni nadie. Solo yo. Y yo te lo administro. Retiré mis manos de las suyas. Las escondí debajo de la mesa, donde él no pudiera verlas temblar. No puedo hacer eso, Roberto. El cambio fue instantáneo, como si alguien hubiera apagado una luz. No puedes o no quieres. No puedo. Ese dinero es mío. Es lo único que Beatriz me dejó.
Necesito tiempo para pensar qué hacer con él. Tiempo para pensar. Roberto soltó una risa seca, sin alegría. Claro. Mientras yo pierdo la casa, tú vas a sentarte aquí a pensar. Mientras mis hijos se quedan en la calle, tú vas a tomarte tu tiempo. Eso no es justo. ¿Qué sabes tú de lo que es justo? Su voz se había convertido en algo filoso. Me sacrifiqué para darte todo. Estudié, trabajé, me partí el lomo. Y ahora que te caen millones del cielo, no puedes darle un peso a tu propio hijo. Yo también me sacrifiqué, Roberto. Trabajé 40 años para darte una carrera. Pagué tus libros, pagué tu título. Nunca te faltó nada. Él se rió otra vez, una risa que me heló la sangre. Claro, la madre mártir, la Santa Elena, siempre recordándome todo lo que hiciste por mí. Pero cuando te pido ayuda, nada. Cuando te necesito de verdad, me das la espalda. No te estoy dando la espalda. Si lo haces, tienes millones y prefieres verme hundirme. Eres una egoísta. Siempre lo fuiste. La palabra me golpeó como una bofetada. Egoísta. Yo, que comí frijoles 6 veces por semana para que él tuviera carne. Egoísta. Yo, que usé el mismo par de zapatos durante 5 años para comprarle uniformes nuevos cada septiembre. Egoísta. Yo, que dormí con frío para que él tuviera cobijas extras. Roberto tomó su chaqueta del respaldo de la silla. Sus movimientos eran bruscos, violentos. Cuando pierdas todo ese dinero, cuando te estafen y te quedes en la calle, no vengas a tocar mi puerta, porque no voy a abrirte. Y se fue. Escuché sus pasos en el pasillo, la puerta del edificio azotándose, el silencio. Me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo. El café se enfrió. Las rosas amarillas que había traído se veían obscenas ahora. Un insulto sobre la mesa manchada. Cuando finalmente pude moverme, fui al teléfono. Marqué el número del banco con dedos temblorosos. Una voz automática me recibió. Presioné opciones hasta que escuché una voz humana. Buenos días, Banco Central. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito una cita urgente con el señor Núñez. El gerente. Dígale que es Elena Vargas. La mujer tecleó algo. Tiene disponibilidad mañana a las 10. ¿Le parece bien? Sí. Por favor, anote el motivo. Adelante. Quiero bloquear mi cuenta. Que nadie más que yo pueda tocar ese dinero. Llegué al banco a las 10 menos cuarto. No había dormido en toda la noche, pero me vestí con cuidado. Blusa azul marino, falda gris, zapatos cerrados, como si fuera una batalla. Y en cierto modo, lo era. El edificio olía a aire acondicionado y a ese perfume industrial que usan para limpiar los pisos. Había poca gente a esa hora de la mañana. Una pareja joven llenando formularios. Un señor mayor contando billetes en la ventanilla. Nadie me miró cuando entré. El señor Núñez me recibió en su oficina privada. Una habitación pequeña con paredes de vidrio esmerilado y una planta artificial en la esquina. Sobre su escritorio había una foto de 2 niñas pequeñas con uniformes escolares. Señora Vargas. La esperaba. Siéntese, por favor. Me senté en la silla de cuero frente a él. Las manos me temblaban sobre el regazo. Me dijeron que quiere bloquear su cuenta. No solo bloquearla, quiero protección máxima. Que nadie más que yo pueda acceder a ese dinero. Nadie. El señor Núñez me observó por un momento. Tenía ojos amables, de esos que han visto muchas historias en un banco. Buenos y malos finales. Entiendo. Podemos establecer una clave personal de seguridad. 4 palabras que solo usted conocerá. Sin esas palabras, ninguna transacción mayor será autorizada. Ni transferencias, ni retiros significativos, ni cambios de beneficiarios. Eso quiero. Él asintió lentamente. También puedo agregar una alerta de fraude familiar. Significa que si alguien intenta acceder a su cuenta presentándose como familiar con poder notarial, recibirá una llamada automática de verificación a su teléfono personal. Sí, todo eso. El señor Núñez sacó varios formularios de un cajón. Los fue colocando frente a mí, uno por uno, explicando cada sección.
Su voz era pausada, profesional, pero en algún momento levantó la vista y me miró directamente. Señora Vargas, permítame decirle algo fuera del protocolo. Lo escucho. En 20 años trabajando aquí, he visto muchos casos similares. Herencias que destruyen familias, dinero que saca lo peor de las personas. Y en la mayoría de esos casos, el error más grande que cometen las personas como usted es confiar demasiado rápido. Hizo una pausa. Usted está haciendo lo correcto. Proteger su patrimonio no la convierte en mala persona, la convierte en prudente. Y la prudencia, a su edad, es sabiduría. Firmé todos los documentos. Elegí mis 4 palabras de seguridad. Las anoté en un papel pequeño que guardé en el forro de mi bolso. Cuando terminé, el señor Núñez me estrechó la mano. Su cuenta está protegida. Nadie más que usted puede tocar ese dinero. Gracias. Caminé hacia la salida con pasos más firmes que cuando entré. El trayecto de regreso a casa lo hice en autobús. Miré por la ventana durante todo el camino. La ciudad pasaba afuera, indiferente a mi pequeña guerra personal. Vendedores ambulantes, madres con niños, ancianos esperando en las paradas, todos con sus propias batallas invisibles. Cuando llegué a mi edificio supe que algo andaba mal. El carro de Roberto estaba estacionado afuera. Mi corazón se detuvo un segundo. Respiré hondo. Subí los 3 pisos con las piernas pesadas como si fueran de plomo. La puerta de mi departamento estaba entreabierta. Entré. Roberto estaba sentado en mi sillón. Patricia de pie junto a la ventana con los brazos cruzados. Y mis nietos, Lucas y Valentina, jugaban en el piso con unos carritos de plástico. Abuela. Valentina corrió hacia mí y me abrazó las piernas. Su pelo olía a champú de manzanilla. La apreté contra mí sintiendo cómo el corazón se me partía en 2. Hola, mi niña. Roberto se puso de pie. Su rostro era una máscara de impaciencia contenida. No tengo todo el día, mamá. Dijiste que me darías una respuesta hoy. Patricia no me miraba. Tenía la vista fija en algún punto del piso, como si quisiera desaparecer. Lucas, lleva a tu hermana al cuarto de la abuela. Vayan a buscar los juguetes que dejaron la última vez. Los niños obedecieron. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, la puerta del cuarto cerrándose. Roberto sacó unos papeles doblados del bolsillo interior de su chaqueta. Aquí está todo listo. Solo tienes que firmar. Transferencia de 1.800.000 pesos. Hoy mismo queda resuelto. Miré los papeles. Miré a Roberto. Miré hacia el pasillo donde mis nietos jugaban ajenos a todo. Y pensé en Lupita, en su historia, en su hijo que le había robado la casa mientras ella dormía. No, Roberto. Él parpadeó. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a darte mi dinero. El silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. Patricia levantó la vista por primera vez. Roberto se quedó inmóvil como si no pudiera procesar las palabras, y luego explotó. No puedes hacerme esto. Te estás dando cuenta de lo que haces. Estás destruyendo a tu propia familia. Roberto, no me interrumpas. Escúchame bien. Tengo deudas que no puedo pagar. Si no consigo ese dinero, pierdo todo. El departamento, el carro, todo. Patricia se movió hacia el pasillo. Voy a sacar a los niños. Quédate donde estás. Roberto, los niños no tienen que escuchar esto. Que escuchen, que sepan qué clase de abuela tienen. Patricia ignoró la orden. Caminó hacia el cuarto y escuché cómo les hablaba en voz baja. Luego los pasos pequeños, la puerta principal abriéndose y cerrándose. Roberto se acercó a mí. Su cara estaba roja, una vena palpitaba en su cuello. Das lástima. Mírate, 64 años. Sola en este departamento de mala muerte. Tu vida ya terminó. ¿Para qué necesitas 7 millones de pesos? ¿Para qué? No respondí. No te van a servir de nada. Te vas a morir sola y el dinero se va a pudrir en el banco. Mientras tanto, tu hijo, tu único hijo, se hunde. Y tú te quedas ahí parada como una estatua. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. No pude detenerlas. Roberto me miró con algo que ya no era enojo.
Era desprecio puro. ¿Sabes qué? Se acabó. Ya no quiero tu dinero. No quiero nada de ti. Se dirigió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. Ya no verás más a tus nietos. Les voy a decir que su abuela es una vieja amargada que prefirió el dinero. Y se fue. El portazo retumbó en todo el departamento. Me quedé de pie en medio de la sala. El silencio era absoluto. Ni siquiera escuchaba mi propia respiración. Caminé hacia el sillón donde él había estado sentado. Me dejé caer. Y entonces, sola entre las paredes que habían sido testigo de toda mi vida, me desmoroné. Yo no sé cuántas horas pasé llorando ese día. El sol se movió de una ventana a otra. Las sombras cambiaron de posición en el piso de loseta. En algún momento escuché a los vecinos del piso de arriba arrastrando sillas para cenar. Y yo seguía ahí, hundida en el sillón, con el rostro hinchado y la garganta en carne viva. Las palabras de Roberto giraban en mi cabeza como un carrusel descompuesto. Vieja amargada. Tu vida ya terminó. Ya no verás más a tus nietos. Cada frase era una cuchillada nueva. Pero ¿sabes qué era lo peor? No era el insulto. Era que una parte de mí, una parte diminuta y cobarde, se preguntaba si tenía razón. 64 años, sola. ¿Para qué quería yo 7 millones de pesos? Para morirme mirándolos en un estado de cuenta. La oscuridad entró por las ventanas sin que yo encendiera una sola luz. Me quedé ahí, en las sombras, respirando el olor a café frío que quedaba en mi taza del desayuno. Un desayuno que había preparado con tanta esperanza, pensando que tal vez Roberto vendría a visitarme. Y sí vino, pero no a verme. Vino a cobrar. No cené esa noche. No me cambié de ropa. Me arrastré hasta la cama cuando ya no aguanté más sentada y me acosté sobre las cobijas, todavía vestida, mirando el techo en la oscuridad. El sueño llegó en fragmentos rotos. Soñé con Beatriz, con mi hermana mayor que murió sin que yo pudiera despedirme. En el sueño ella estaba joven, como la recordaba de cuando éramos niñas en el pueblo. Me miraba con esos ojos grandes que siempre parecían saber más de lo que decía. Desperté a las 4 de la mañana con el corazón acelerado, y entonces, sin saber por qué, me levanté. Fui al armario del pasillo donde guardaba las cosas viejas. Cajas de cartón con fotos amarillentas, cartas que nunca tiré, recuerdos de una vida que a veces me costaba creer que había sido mía. Busqué entre los papeles hasta encontrar lo que no sabía que estaba buscando. Una foto de Beatriz y yo. Teníamos quizá 20 y 18 años. Ella con el cabello recogido en un chongo alto, yo con una trenza larga que me llegaba a la cintura. Estábamos abrazadas frente a la casa de nuestros padres, antes de que ella se casara y se fuera a Guadalajara, antes de la pelea que nunca entendí del todo, antes de los 20 años de silencio. La foto estaba en un marco pequeño de madera oscura, desgastado por el tiempo. La tomé entre mis manos. Pesaba tan poco para contener tanto dolor. Y entonces noté algo. El cartón trasero del marco estaba ligeramente levantado, como si alguien hubiera metido algo ahí dentro. Con los dedos temblorosos, desprendí el cartón. Había un papel doblado, amarillento, frágil. Lo abrí con el cuidado que se le tiene a las cosas sagradas. Y leí: Querida Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y es porque decidí dejarte todo lo que tengo. No te lo dije en vida porque no supe cómo. Porque el orgullo es una enfermedad que mata lento. Pero quiero que sepas algo. Este dinero es solo para ti. No lo compartas con quien no te valore. He visto demasiadas mujeres de nuestra edad entregar todo a hijos que las desprecian. No seas una más. Vive, hermana. Vive lo que nos quedó pendiente a las dos. La letra era de Beatriz. Reconocí la forma en que hacía las eses, alargadas como suspiros. Reconocí los puntos firmes al final de cada oración. El papel olía a lavanda, el perfume que ella siempre usaba. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de algo que tardé un momento en identificar. Gratitud. Mi hermana me conocía.
Después de 20 años sin hablar, después de todo el rencor y el silencio, ella sabía exactamente lo que yo iba a enfrentar y me dejó esta carta como un escudo, como una armadura de papel que pesaba más que todo el oro del mundo. No lo compartas con quien no te valore. Roberto no me valoraba. Eso ya estaba claro. Mi hijo me veía como un obstáculo, como una vieja tonta que estorbaba entre él y el dinero. Pero había otras mujeres, mujeres como yo, mujeres que habían dado todo y recibido desprecio a cambio, mujeres mayores, vulnerables, solas. La idea llegó completa, como si Beatriz misma me la hubiera susurrado al oído. Esa mañana me bañé por primera vez en 2 días. Me puse un vestido azul marino que siempre me había gustado. Me arreglé el cabello. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, sí, pero también a una mujer que estaba tomando una decisión. Llamé al banco a las 9 en punto. El señor Núñez me atendió con la misma amabilidad de siempre. Señora Vargas, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero hacer una donación. Una donación grande. Hubo una pausa. Por supuesto. ¿Puede decirme a qué institución? A una fundación que ayude a mujeres mayores, mujeres vulnerables, mujeres que están solas y que necesitan apoyo. El señor Núñez tardó un segundo en responder. Conozco una organización que podría interesarle. Se llama Luz de Otoño. Trabajan exactamente con ese perfil de mujeres. Son serios, transparentes. Puedo ponerla en contacto. Eso quiero. 2 horas después estaba en el banco, sentada frente a un escritorio de madera pulida, firmando los documentos. 2.800.000 pesos. La cifra me parecía irreal escrita en números, pero cuando la vi convertida en palabras, todo cobró sentido. La representante de Luz de Otoño, una mujer de cabello canoso y ojos brillantes llamada Guadalupe, me tomó las manos. Señora Elena, no sabe lo que esto significa. Con este dinero podemos ayudar a cientos de mujeres. Asentí. No pude hablar. Cuando salí del banco, el sol de mediodía me golpeó la cara. Caminé hasta una banca en la plaza cercana y me senté. El aire olía a tacos de canasta de un carrito cercano. Escuché a unos niños corriendo, gritando de alegría. Una paloma se posó cerca de mis pies, buscando migajas. Y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. El dinero seguía ahí. Todavía tenía más de 4 millones, suficiente para vivir tranquila el resto de mis días, pero ya no me pesaba como antes. Había hecho algo bueno, algo que Beatriz hubiera aprobado. Vive, hermana. Estaba empezando a hacerlo. 3 días después, mientras desayunaba pan dulce con café de olla, escuché el timbre. El cartero me entregó un sobre certificado con sellos oficiales. Lo abrí sin prisa. Y entonces el mundo volvió a derrumbarse. Roberto me demandaba por pensión alimenticia. Alegaba que yo tenía recursos y que él, mi hijo de 43 años, estaba en vulnerabilidad económica. Yo leí esa demanda 3 veces. 4, 5. Las palabras no cambiaban. Pensión alimenticia. Vulnerabilidad económica. Obligación materna. El café de olla se enfrió en mi taza. El pan dulce quedó intacto, abandonado en el plato con su cobertura de azúcar brillando bajo la luz de la mañana. Mis manos temblaban tanto que el papel crujía entre mis dedos. Mi hijo, mi Roberto, el niño al que crié sola, al que le pagué la universidad trabajando dobles turnos, al que le presté dinero una y otra vez sin pedirle nunca un recibo. Ese mismo hijo ahora me demandaba, como si yo fuera la culpable de sus fracasos, como si mis 64 años de sacrificio no significaran nada. Créeme o no, en ese momento no lloré. Ya no me quedaban lágrimas para él. Lo que sentí fue algo más profundo, más frío, una rabia silenciosa que me subió desde el estómago hasta la garganta. Número. Esta vez no. Esa misma tarde busqué en el directorio telefónico. Llamé a 3 despachos de abogados antes de encontrar a la licenciada Morales. Su secretaria me dio cita para el día siguiente. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la sala, mirando las paredes de mi departamento.
2 habitaciones pequeñas, cocina angosta, baño con azulejos despostillados. Este era mi mundo, mi refugio. Y Roberto quería quitármelo también. El despacho de la licenciada Morales olía a café recién hecho y a papel viejo. Había diplomas enmarcados en las paredes y una planta de sábila en la esquina del escritorio. Ella era una mujer de unos 50 años, cabello corto, anteojos rectangulares. Me miró con ojos que habían visto demasiadas historias como la mía. Señora Vargas, cuénteme todo desde el principio. Y lo hice. Le conté sobre Beatriz, sobre la herencia, sobre Roberto apareciendo de la nada después de años de silencio, sobre Patricia y los niños, sobre las visitas que se convirtieron en demandas, sobre el día que me gritó en mi propia cocina. La licenciada Morales tomaba notas sin interrumpirme. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre el escritorio y me miró directamente. Señora Elena, voy a ser muy clara con usted. Legalmente él no tiene caso. Es un adulto sano de 43 años con capacidad de trabajar. Tiene título universitario. Ha ejercido su profesión por 2 décadas. Pero la demanda es una táctica de intimidación. Muchos hijos lo hacen cuando saben que sus padres tienen algo de dinero. Esperan que usted se asuste, que pague para evitar el problema, que ceda. Hizo una pausa. Pero yo no dejo que mis clientes cedan ante el chantaje. Vamos a pelear esto. La audiencia fue programada para 6 semanas después. 6 semanas de espera. De noches sin dormir. De caminar por el mercado sin ver realmente los puestos de frutas y verduras. De café que sabía a nada. La mañana del juicio me desperté antes del amanecer. Me bañé con agua caliente hasta que el vapor llenó todo el baño. Me puse mi vestido azul marino, el que uso para ocasiones importantes. Me peiné el cabello con cuidado. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma que había recibido esa carta de Beatriz hace meses. Tenía líneas más profundas en el rostro, ojeras marcadas, pero también tenía algo nuevo en los ojos, algo que parecía acero. El juzgado olía a humedad y a papeleo viejo. Los pasillos estaban llenos de gente esperando. Familias rotas, parejas que alguna vez se amaron, hijos contra padres, padres contra hijos. Todo el dolor humano concentrado en un edificio de paredes grises. La licenciada Morales me esperaba en una banca de madera. Me apretó el brazo. Tranquila, yo me encargo. Y entonces lo vi. Roberto estaba sentado al otro lado del pasillo. Casi no lo reconocí. Estaba demacrado, más delgado. La camisa le quedaba grande. Tenía barba de varios días y los ojos hundidos. A su lado había un abogado joven con traje barato y corbata torcida. Mi hijo no me miró. Mantuvo la vista clavada en el piso. Y aquí es donde todo cambió. La sala era pequeña, olía a madera vieja y a café derramado hace días. El juez era un hombre mayor con lentes gruesos y expresión de quien ha escuchado 1000 mentiras. El abogado de Roberto habló primero. Usó palabras como abandono emocional, como negligencia materna, como obligación alimentaria de ascendientes a descendientes. Dijo que Roberto estaba desempleado, que su esposa lo había dejado, que no tenía recursos. Cada palabra era una puñalada. Mentiras envueltas en lenguaje legal. Entonces la licenciada Morales se puso de pie. Su voz era tranquila pero firme. Presentó documentos, el título universitario de Roberto, su historial laboral, pruebas de que había trabajado como ingeniero durante 20 años. Mostró que Patricia lo había dejado por conducta agresiva, no por problemas económicos. Presentó testimonios de los intentos de Roberto de acceder a mi cuenta bancaria. Cada argumento del otro abogado cayó como castillo de naipes. El juez escuchó, tomó notas. Miró a Roberto con esa expresión que tienen los jueces cuando saben que alguien les está mintiendo. 10 minutos. La deliberación tomó 10 minutos. Demanda desechada. El demandante pagará costas procesales. El martillo golpeó la mesa. Roberto se quedó paralizado.
Su abogado empezó a guardar papeles nerviosamente, pero mi hijo no se movió. Se quedó sentado, mirando al vacío, como si el mundo se hubiera detenido. Yo me levanté y salí sin mirar atrás. Esa noche, sola en mi departamento, saqué la foto de Beatriz del cajón de mi buró. La misma foto vieja, desgastada por los años. Su sonrisa de juventud, sus ojos llenos de sueños. La abracé contra mi pecho. Lo hice, hermanita. Me defendí. Las lágrimas cayeron sobre el cristal del marco, pero eran lágrimas diferentes, no de tristeza, de alivio, de orgullo, de algo que se parecía mucho a la paz. Un mes después, visité por primera vez la Fundación Luz de Otoño. El edificio era modesto, pintado de amarillo claro, olía a café recién hecho y a galletas de animalitos. Guadalupe me recibió en la entrada. Lupita, como le decían todas, ex maestra de primaria. 72 años, ojos que habían llorado demasiado pero que todavía brillaban. Me llevó a conocer el lugar. Me presentó a otras mujeres. Algunas tejían, otras leían, otras simplemente conversaban, compartiendo historias que nadie más quería escuchar. Cuando nos sentamos a tomar café en el jardín interior, Lupita me miró con esa mirada que solo tienen las mujeres que han sobrevivido a sus propios hijos. Yo también tuve un Roberto, me dijo. El mío me robó mi casa. Falsificó documentos. Me dejó en la calle a los 68 años. Tomó mi mano. Todas aquí tenemos la misma mirada, Elena. La de quien amó demasiado a la persona equivocada. Yo nunca supe que la sanación olía a cebolla caramelizada y a pintura de aceite. Los primeros días en Luz de Otoño fueron extraños. Llegaba temprano, antes de las 9, cuando el sol todavía entraba tibio por las ventanas del comedor. Me asignaron la cocina. Nada complicado. Preparar el almuerzo para las 15 o 20 mujeres que pasaban por ahí cada día. Cortar verduras, revolver ollas, servir platos. Tareas simples que me salvaron la vida, porque mientras mis manos trabajaban, mi mente descansaba. Y mientras mi mente descansaba, mi corazón comenzaba a respirar. Rosa fue la primera en sentarse a platicar conmigo mientras yo pelaba papas. 65 años. Cabello completamente blanco. Manos arrugadas que se movían constantemente, como si todavía buscaran algo que hacer. Mis hijos vendieron mi casa mientras yo estaba en el hospital. Me contó sin drama, como quien comenta el clima. Yo tenía neumonía. Ellos tenían prisa. Cuando salí, ya no tenía dónde llegar. Dejé de pelar. La miré. Pero era tu casa. Rosa sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El papel decía otra cosa. Mi difunto esposo nunca puso mi nombre en la escritura. Mis hijos lo sabían. Yo no. Esa noche no pude dormir. Pensé en Rosa, en su sonrisa rota, en cómo el amor nos ciega de maneras que no entendemos hasta que es demasiado tarde. Carmen llegó a la fundación 2 semanas después. 70 años. Diabética. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera tallada que según ella había pertenecido a su padre. Su historia la contó mientras yo preparaba arroz con leche para la merienda. Mi hija me pidió que la agregara a mi cuenta bancaria. Para emergencias, dijo, para ayudarme con los pagos. Revolvía el arroz lentamente. El olor a canela y vainilla llenaba la cocina. Le di acceso completo. Confiaba en ella más que en mí misma. Carmen se detuvo, miró por la ventana. En 6 meses, vació todo. 43 años de ahorros. Mi pensión. El dinero del seguro de mi esposo. Todo. Serví el arroz con leche en tazones pequeños. Le di el primero a Carmen. No le pregunté por qué. No hacía falta. Todas conocíamos el porqué. Teresa era diferente, más joven que las demás. 62 años, fuerte. Todavía trabajaba medio tiempo en una papelería cerca de su casa. Su hijo era médico, cirujano cardiovascular. Elena, tienes que entender, me dijo mientras picábamos tomate para la salsa. Mi hijo gana en un mes lo que yo gané en 5 años. Asentí. Esperé. El año pasado me enfermé del corazón. Necesitaba una operación.
Mi hijo hace exactamente ese tipo de operaciones. Teresa dejó de picar. El cuchillo quedó suspendido en el aire. Se negó a atenderme. Dijo que era conflicto de intereses, que no podía operar a familiares, pero su socio me cobró el doble porque sabía que yo era madre de médico. Tragué saliva. Mi hijo nunca pagó un peso. Ni la operación, ni las medicinas, ni las consultas de seguimiento. Terminó de picar el tomate con golpes más fuertes de lo necesario. Pero cuando necesitó dinero para remodelar su consultorio, ahí estuve yo, firmando papeles, hipotecando mi pensión. Esa noche caminé de regreso a mi departamento pensando en estas mujeres, en Rosa, en Carmen, en Teresa, en Lupita, en mí. Todas habíamos cometido el mismo error. Habíamos dado todo esperando que el amor fuera recíproco. Habíamos vaciado nuestras manos, nuestras cuentas, nuestros corazones, creyendo que eso era lo que las madres debían hacer. Y nuestros hijos habían tomado, y tomado, y tomado, hasta que no quedó nada. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre el duelo de un hijo vivo. Te recuperas, lentamente, dolorosamente, pero te recuperas. 2 meses después de comenzar en la fundación, me inscribí en las clases de pintura que daban los miércoles. La maestra era una mujer joven, artista de verdad, que donaba su tiempo porque creía que el arte sanaba. Y tenía razón. La primera vez que sostuve un pincel en la mano, me temblaron los dedos. No había pintado desde la secundaria. Más de 50 años. Pero cuando el color tocó el lienzo, algo se desbloqueó en mi pecho. Pinté flores. Mal. Muy mal. Pero las pinté. Y lloré mientras lo hacía. Al tercer mes tomé una decisión pequeña pero enorme. Me corté el cabello. El cabello largo que había mantenido toda mi vida porque a Roberto le gustaba. El cabello que peinaba cada mañana pensando en cómo me vería ante los demás. Lo corté. Corto, a la altura de la mandíbula. La peluquera, una muchacha joven con tatuajes en los brazos, me preguntó si estaba segura. Nunca estuve más segura de nada. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba, pero me gustó. Me gustó mucho. Al cuarto mes compré ropa nueva, colores que nunca había usado. Un vestido azul turquesa, una blusa naranja, zapatos cómodos que no eran ni negros, ni grises, ni beige, colores de mujer viva. Lupita me vio llegar un día con mi vestido nuevo y aplaudió. Ahí está, dijo. Ahí está la Elena que estaba escondida. Y por primera vez en décadas viví para mí. Cocinaba lo que yo quería. Veía las películas que yo elegía. Dormía hasta tarde los domingos. Pintaba atardeceres horribles que me hacían feliz. El silencio de mi departamento dejó de ser soledad. Se convirtió en paz. 6 meses exactos después del juicio. 6 meses de reconstrucción. 6 meses de aprender que la dignidad no se negocia. Estaba preparando café cuando sonó mi teléfono. Un mensaje de texto. Número desconocido. Lo abrí sin pensar. Y el mundo se detuvo. Señora Elena, soy Patricia. Perdimos la casa. Vivimos con mis padres. Los niños te extrañan. Roberto me prohibió contactarte. Perdón por el silencio. Me senté en la silla de la cocina. Leí el mensaje 3 veces. 4. El café se enfrió en la taza. Y supe, con esa certeza que solo dan los años, que la historia todavía no terminaba. Yo no respondí el mensaje esa noche. Tampoco a la mañana siguiente. Lo leí quizás 30 veces. Cada palabra, cada punto, cada espacio entre las letras. Señora Elena, no mamá Elena, no abuela, señora Elena. Como si Patricia hubiera olvidado que alguna vez fuimos familia. Perdimos la casa. Esa frase me quitó el sueño durante 3 noches seguidas. La casa que Roberto compró con tanto orgullo. La casa que Patricia decoró con tanto cariño. La casa donde mis nietos aprendieron a caminar, a hablar, a reír. Perdida, como arena entre los dedos. Al cuarto día escribí una respuesta. Corta, cuidadosa. Gracias por escribirme.
Espero que estén bien. Si necesitan algo, aquí estoy. Nada más. No quería parecer desesperada. No quería invadir. No quería que Roberto supiera y la castigara por contactarme. Patricia nunca respondió. Las semanas pasaron. Marzo se convirtió en abril. El otoño empezó a teñir las hojas de los árboles con tonos dorados y cobrizos. Yo seguía pintando en la fundación. Seguía tomando café con Lupita. Seguía viviendo mi nueva vida. Pero el mensaje vivía en mi teléfono como una herida abierta. Un martes por la tarde, decidí ir al supermercado. El grande, el que queda a 20 minutos en autobús. Necesitaba aceite de oliva y ajo para una receta nueva que quería probar. Un platillo mediterráneo que había visto en la televisión. El supermercado olía a pan recién horneado y a detergente industrial. Esa mezcla extraña de hogar y esterilidad que tienen todos los supermercados. Empujaba mi carrito por el pasillo de las conservas cuando la vi. Patricia. Estaba de espaldas, revisando los precios de las salsas de tomate. Más delgada de lo que recordaba. El cabello recogido en una cola de caballo descuidada. Ropa simple, desgastada. Nada que ver con la Patricia elegante que conocí hace años. Mi primer instinto fue huir. Dar la vuelta. Esconderme detrás de los estantes de cereal. Evitar la confrontación. Evitar el dolor. Pero mis pies no obedecieron. Patricia. Ella se volteó. Sus ojos se abrieron enormes, como un animal atrapado en los faros de un auto. Señora Elena. Por un momento eterno, ninguna de las dos habló. El ruido del supermercado nos rodeaba. Música genérica en los altavoces. Carritos chirriando. Niños llorando a lo lejos. Pero entre nosotras, silencio absoluto. Y entonces Patricia hizo algo que no esperaba. Se echó a llorar. No un llanto delicado, no lágrimas contenidas, un llanto profundo, visceral, que le sacudía los hombros y le quebraba la voz. Yo no supe qué hacer. Miré a mi alrededor. Las personas nos observaban. Una señora con su nieto, un empleado reponiendo productos, todos mirando a la mujer que lloraba en el pasillo de las conservas. Patricia, ven. La tomé del brazo, suavemente, como quien guía a un pájaro herido. La llevé hacia la cafetería del supermercado, esa zona triste con mesas de plástico y máquinas de café aguado. La senté, le traje una servilleta y esperé. Tardó varios minutos en calmarse. Se sonaba la nariz, se limpiaba los ojos, respiraba hondo. Lo siento, dijo finalmente. Lo siento mucho. No tienes que disculparte. Sí tengo. Por todo. Por cómo la tratamos. Por cómo yo la traté. Por quedarme callada cuando debí hablar. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Créeme, yo también me quedé callada demasiadas veces en mi vida. Patricia me miró y empezó a hablar. Todo se fue al diablo después del juicio, señora Elena. Roberto perdió el empleo. No el primero, el tercero en un año. Lo echaban porque llegaba tarde, porque discutía con los jefes, porque olía a alcohol por las mañanas. Hizo una pausa, se mordió el labio. Culpaba a todo el mundo, a la empresa, a la economía, a su padre que lo abandonó. Pero sobre todo, la culpaba a usted. Sentí el golpe en el pecho, aunque ya lo sabía, aunque ya lo intuía. Decía que usted arruinó su vida, que si le hubiera dado la herencia, todo sería diferente. Que usted era egoísta, mala madre, que nunca lo quiso. Lo repetía cada noche, señora Elena, como un disco rayado. ¿Y los niños? Patricia bajó la mirada. Lucas empezó a defenderme. Tiene 9 años, pero a veces parece de 30. Una noche Roberto llegó borracho, muy borracho. Empezó a gritarme que yo era igual que usted, inútil, manipuladora. Lucas se puso entre nosotros. Le dijo a su padre que no me hablara así. Cerró los ojos. Vi cómo apretaba los puños. Roberto lo empujó. Mi hijo de 9 años. Lo empujó. Valentina gritaba. Yo gritaba. Fue un caos horrible. No pude respirar. Esa noche llamé a mis padres. Hicimos las maletas. Nos fuimos
Empecé el divorcio al día siguiente. ¿Dónde está Roberto ahora? Patricia se encogió de hombros. La última vez que supe, vivía con un amigo. O en la calle. No estoy segura. No me importa. El café del supermercado sabía a plástico y a agua sucia, pero lo bebí de todos modos. Necesitaba hacer algo con las manos. Usted tenía razón, señora Elena. Roberto estaba enfermo, pero no era una enfermedad que se curara con dinero. Era codicia, resentimiento, odio puro, y yo tardé demasiado en verlo. Patricia, ¿puedo ver a los niños? Ella me miró, y por primera vez en toda la conversación sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. Cuando finalice el divorcio, se los llevaré. Lo prometo. Ellos preguntan por usted. Valentina todavía tiene el conejito de peluche que usted le regaló. Lo abraza cada noche. Las lágrimas me traicionaron. Rodaron por mis mejillas sin permiso. Nos despedimos en la puerta del supermercado. Sin abrazos, sin promesas grandes, solo dos mujeres que habían sobrevivido al mismo huracán. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas, porque necesito saber que alguien entiende lo que se siente esperar. Esperar justicia, esperar perdón, esperar el momento de abrazar a tus nietos otra vez. 2 semanas después, estaba en la fundación terminando un cuadro, un paisaje de montañas que me había salido mejor de lo esperado. Lupita se acercó a mi mesa con expresión extraña. Elena, hay un hombre afuera preguntando por ti. ¿Un hombre? Dice que es tu hijo. Salí al patio de la fundación. El sol de la tarde me cegó por un momento. Y entonces lo vi. Era Roberto. Pero no era Roberto. Demacrado. Ropa sucia, arrugada, como si hubiera dormido en ella durante días. Barba descuidada que le cubría medio rostro. Y los ojos hundidos de un hombre que había perdido todo. Mamá, dijo. Su voz apenas un susurro. Yo no sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera mover los pies. Segundos. Minutos. Una eternidad comprimida en el latido de mi corazón. Roberto estaba ahí. Mi hijo. El hombre que había intentado destruirme. Parado en el patio de la fundación como un fantasma de lo que alguna vez fue. Mamá, repitió, y su voz se quebró en esa única palabra. Di un paso hacia atrás. Instinto puro. Mi cuerpo recordaba el peligro antes que mi mente, los insultos, las amenazas, la demanda. Todo volvió como un golpe en el estómago. Roberto levantó las manos, palmas abiertas, un gesto de rendición. No voy a acercarme, lo prometo. Solo necesito decirte algo. El olor llegó antes que las palabras. Sudor viejo, ropa sin lavar, el aroma agrio de alguien que ha dormido en lugares sin techo. Mi hijo olía a derrota. ¿Qué haces aquí? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Roberto bajó la cabeza. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas, dejando surcos limpios en la suciedad de su rostro. Perdí todo, mamá, la casa, el trabajo, Patricia, los niños. Se pasó una mano temblorosa por el cabello grasiento. Patricia me dejó. Se llevó a Lucas y Valentina. El banco ejecutó la hipoteca. Me despidieron hace 3 semanas. Y sé que fue mi culpa. El viento de la tarde movió las hojas del árbol sobre nosotros. Un pájaro cantó en alguna parte. La vida seguía su curso mientras mi hijo se desmoronaba frente a mí. No vengo a pedir dinero. Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez brillaron cuando le leía cuentos antes de dormir. Ahora estaban vacíos, hundidos. Los ojos de un hombre que había tocado fondo. Entonces, ¿qué quieres? Roberto se limpió la nariz con la manga de su camisa manchada. Solo quería decirte que tenías razón. En todo. La codicia me cegó. Te traté como si fueras nada. Te demandé. Mi propia madre. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Su cuerpo se sacudió con sollozos. No los sollozos calculados que había usado antes para manipularme. Estos eran diferentes, genuinos. El llanto de un hombre completamente roto. Lo siento, mamá. Sé que no merezco tu perdón.
pero necesitaba decirlo, aunque sea una vez. Lo siento. Me quedé en silencio, procesando, recordando. Recordé los pañales que cambié sola a las 3 de la mañana, las fiebres que cuidé sin dormir, los cumpleaños que organicé con mi sueldo de secretaria, estirando cada peso para que Roberto tuviera pastel y regalos. Recordé las noches de desvelo ayudándolo con tareas de matemáticas, los sacrificios invisibles que hice durante 43 años, y recordé también sus palabras crueles, la demanda de pensión alimenticia, las mentiras que contó sobre mí, el intento de robar mi herencia. Todo eso cabía en mi pecho al mismo tiempo. El amor y la rabia, la compasión y el resentimiento. No eran opuestos, eran la misma moneda. ¿Dónde estás durmiendo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Roberto levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? ¿Tienes dónde dormir? ¿Estás en la calle? Él asintió lentamente, sin palabras. La vergüenza le cerró la garganta. Me senté en una banca del patio. Necesitaba mis piernas para esto. Necesitaba tierra firme bajo mis pies. Hay un albergue para hombres en la calle Morelos, cerca del Mercado Viejo. Se llama Casa del Peregrino. Dan comida, techo y ayuda para buscar trabajo. Tienen programas de rehabilitación, terapia. Roberto me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Por qué me ayudas? Su voz era apenas un susurro, incrédulo. ¿Después de todo lo que te hice? ¿Por qué? Me levanté de la banca. El sol ya bajaba y las sombras se alargaban en el patio. Lupita observaba desde la ventana de la fundación, lista para intervenir si yo la necesitaba. Buena amiga. Porque puedo, Roberto. Porque tengo la capacidad de ayudarte y elegí hacerlo. Caminé hacia él, despacio, sin miedo. Ya no le tenía miedo. Y porque Patricia y los niños te necesitan. No tu dinero, no tus excusas. A ti. Al padre que podrías ser si te sanaras. Roberto lloraba abiertamente ahora, sin intentar esconderlo. No merezco. No me interrumpas. Déjame terminar. Él calló. Busca ayuda. Ve a terapia. Trabaja en ti mismo. No por mí. No para recuperar mi dinero o mi casa. Por Lucas. Por Valentina. Esos niños merecen un padre presente. Un padre sano. Hice una pausa. El pájaro seguía cantando. El mundo seguía girando. Reconstruye tu vida, Roberto, desde cero. Sin atajos. Sin manipulaciones. Con trabajo honesto y humildad. Es la única manera. Mi hijo me miró, y en ese momento vi un destello del niño que había sido, antes de la ambición, antes de la codicia. El niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Gracias, mamá. No me agradezcas todavía. Agradéceme cuando estés limpio, cuando tengas trabajo, cuando Patricia te deje ver a tus hijos porque te lo has ganado. Entonces puedes agradecerme. Roberto asintió. Se secó las lágrimas con las manos sucias. Dio media vuelta y se fue, caminando lento, cabizbajo, los hombros hundidos bajo el peso de sus decisiones. Lo vi alejarse hasta que dobló la esquina y desapareció. Esa noche no dormí, pero no fue por culpa, no fue por arrepentimiento, no fue por dudar de mis decisiones, fue por aceptación. Me quedé en mi cama, mirando el techo de mi departamento, escuchando los sonidos de la ciudad a través de la ventana abierta, un perro ladrando, una moto pasando, el murmullo lejano de una televisión, y pensé en el karma, en cómo funciona, en cómo tarda, pero llega. Roberto eligió manipular, eligió la codicia sobre el amor, eligió ver a su madre como un obstáculo en lugar de una persona. Y el universo le cobró esas deudas, todas, con intereses. Yo elegí dignidad, elegí protegerme, elegí ayudar a otros en lugar de hundirme en el resentimiento, y el universo me dio paz, una paz que no tiene precio. Así de simple, no hay misterio, no hay magia, solo consecuencias. El karma cobró sus deudas, Roberto pagó, y yo seguí adelante. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, porque todavía queda camino por recorrer. Todavía hay lecciones que compartir.
Y la más importante viene ahora. Yo contaba los días sin darme cuenta. Cada mañana al despertar, algo en mi interior registraba el paso del tiempo, no como una cuenta regresiva hacia un evento específico, sino como la lenta curación de una herida profunda. Como cuando te quitas los puntos después de una cirugía y la cicatriz sigue sensible, pero ya no sangra. 6 meses. 180 y tantos amaneceres desde que vi a Roberto alejarse por esa calle. Cabizbajo, derrotado por sus propias decisiones. Había aprendido a no esperar noticias, a no revisar el teléfono cada hora buscando llamadas que no llegaban, a soltar la necesidad de control sobre cosas que nunca me pertenecieron controlar. Mi vida había encontrado un ritmo nuevo. Los talleres en la fundación, las conversaciones con Lupita sobre el tejido y sobre la vida, las tardes de café con leche mirando las jacarandas del parque, la satisfacción de saber que mi dinero ayudaba a otras mujeres a reconstruirse. Paz. Eso tenía, paz. Pero siempre había un hueco, un espacio vacío con forma de abrazo pequeño, con forma de risas agudas, con forma de dibujitos hechos con crayones que alguna vez decoraron mi refrigerador. Lucas, Valentina, mis nietos. Patricia me había escrito algunas veces, mensajes cortos, cuidadosos. El divorcio seguía su curso. Los abogados peleaban. Roberto había dejado la casa de Polanco, que se vendió para cubrir deudas. Los niños estaban bien. Extrañaban a su abuela. Extrañaban a su abuela. Esas 3 palabras me mantenían despierta algunas noches, pero también entendía. Entendía que Patricia necesitaba proteger a sus hijos durante el proceso legal, que cualquier contacto conmigo podía complicar las cosas, que Roberto, en su estado de resentimiento, podía usar cualquier cosa como arma. Así que esperé, sin exigir, sin presionar, sin manipular, porque eso es lo que hacen las personas que realmente aman. Esperan, dan espacio, confían en que el tiempo acomodará las piezas. Era domingo, mediodía. El olor a flores de la maceta en mi ventana se mezclaba con el aroma del pozole que hervía en la estufa. Había aprendido una receta nueva de una señora en la fundación y quería probarla. Tocaron la puerta, no el timbre. La puerta. 3 golpes suaves, casi tímidos. Me sequé las manos en el delantal. Caminé despacio porque ya no tengo prisa. Abrí y el mundo se detuvo. Patricia estaba ahí, más delgada que antes, el cabello recogido en una cola de caballo simple, ojeras que hablaban de noches difíciles, pero sonreía, una sonrisa real, no de cortesía. Y detrás de ella, Lucas, 10 años ya, más alto, la mandíbula más definida, los ojos de su padre pero sin la dureza, cargando una mochila vieja que había visto mejores días. Valentina, 6 añitos, rizos desordenados escapando de 2 colitas mal hechas, un vestido de flores que le quedaba corto, apretando contra su pecho un conejo de peluche gastado, el mismo conejo que yo le había regalado para su cumpleaños número 3. El divorcio finalizó. Patricia habló primero. La voz le temblaba. Ya puedo traerlos. No pude responder. Las lágrimas me nublaron la vista antes de que pudiera formar palabras. Valentina fue la primera en moverse. Soltó el conejo, corrió hacia mí y me abrazó las piernas con toda la fuerza de su cuerpecito de 6 años. Abuelita, esa palabra. Esa palabra rompió algo dentro de mí que no sabía que estaba conteniendo. Me agaché. La abracé. Olía a champú de manzanilla y a niña pequeña, a inocencia, a todo lo bueno que había perdido y que ahora regresaba. Lucas se acercó más despacio, cauteloso, observándome con esos ojos que habían visto demasiado para su edad. Hola, abuela. Hola, mi amor. Lo abracé también, sintiendo sus huesos más grandes, sus músculos más formados. Ya no era el niño de 9 años que corría por mi departamento jugando a los dinosaurios. Era un muchachito que había sobrevivido una tormenta familiar. Patricia entró después, cerró la puerta, se recargó contra ella como si necesitara el apoyo para no caerse. Nos quedamos así un momento, abrazados en la entrada de mi departamento.
4 personas rotas que intentaban pegarse de nuevo. Finalmente nos separamos. Los hice pasar. Serví limonada. Valentina se sentó en el sofá con su conejo, mirando todo con ojos enormes, como redescubriendo un lugar que había existido solo en sus recuerdos. Lucas se quedó de pie, incómodo. Había algo que necesitaba decir. Abuela, dime, mi cielo. Sus ojos se llenaron de agua, tragó saliva, y entonces lo soltó. Papá nos dijo que no nos querías. El dolor de esas palabras fue físico, como un cuchillo en el pecho. Nos dijo que nos habías abandonado, que preferías tu dinero a nosotros, que eras mala. Me arrodillé frente a él. Tomé sus manos, manos de niño que empezaban a convertirse en manos de hombre. Eso no es verdad, Lucas. Jamás fue verdad. Siempre los he querido. Cada día de estos 6 meses pensé en ustedes. Cada noche recé por ustedes. Lucas asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. Ya lo sé. Mamá nos explicó todo. Papá estaba confundido. Confundido. Qué manera tan generosa de describir la manipulación de Roberto. Tu papá tomó decisiones equivocadas. Pero eso no cambia cuánto los amo yo a ustedes. Nunca dejé de amarlos. Nunca. Valentina se bajó del sofá, arrastrando su conejo. Se acercó y me abrazó el cuello. ¿Ya no te vas a ir otra vez, abuelita? Su vocecita me quebró por completo. No, mi cielo, nunca más. Patricia se limpió las lágrimas discretamente. Nos dejó tener ese momento que había tardado meses en llegar, pero que valía cada segundo de espera. Almorzamos pozole. Valentina derramó su limonada en la mesa y se rió nerviosamente. Lucas me contó de su escuela nueva, más modesta que la anterior, pero donde había hecho amigos. Patricia habló poco, pero su silencio era cómodo. Cuando los niños se distrajeron viendo caricaturas en mi televisión vieja, Patricia se sentó conmigo en la cocina. Hay algo que debes saber. Su voz era suave. Sobre Roberto. Escucho. Entró a un albergue. Hace 4 meses. Consiguió trabajo en un taller mecánico. Honesto. Con horario fijo. La miré, procesando. Dejó el alcohol. Está en terapia. 2 veces por semana. No dije nada. Ve a los niños 1 vez al mes. Supervisado. Se porta bien. Los escucha. No les llena la cabeza de mentiras ya. Asentí lentamente. Aún no pregunta por ti. No ha pedido verte. Patricia me tomó la mano. Quería que lo supieras. La tarde cayó suave sobre la ciudad. Los niños se quedaron dormidos en el sofá, agotados de emociones. Patricia los miraba con amor infinito, y yo me quedé en la ventana, viendo el cielo pintarse de naranja. Roberto estaba reconstruyéndose, desde cero, con trabajo honesto y humildad, exactamente como le había pedido. Tal vez algún día esté listo para disculparse de verdad. O tal vez no. Y está bien. Ya no necesito su perdón para ser feliz. Desperté esta mañana con el olor del café filtrándose desde la cocina. Mi cocina, mi departamento, mi vida. 64 años cumplo el próximo mes. Nunca imaginé que esta edad se sentiría tan liviana. Me estiré en la cama, sintiendo las sábanas de algodón que compré en el mercado de artesanías. No son de marca. No son lujosas, pero las escogí yo. Cada cosa en este espacio pequeño la escogí yo. El despertador marcaba las 6 de la mañana. Lunes, día de fundación. Me levanté despacio como me enseñó el doctor. Nada de saltar de la cama a mi edad. Caminé hasta el baño, abrí la llave del agua caliente y dejé que el vapor llenara el espacio mientras me lavaba la cara. El espejo me devolvió una imagen que ya no me asusta. Arrugas profundas alrededor de los ojos, manchas en las manos, cabello más sal que pimienta. Pero también vi algo nuevo, algo que no existía hace un año. Paz. Desayuné pan tostado con mermelada de fresa, café con piloncillo, como lo preparaba mi mamá. Escuché el radio mientras comía, una estación de boleros viejos que descubrí hace meses y que ahora me acompaña cada mañana. A las 8 en punto bajé las escaleras de mi edificio.
El portero, don Ramiro, me saludó con su sonrisa de siempre. Buenos días, doña Elena. ¿Va a la fundación? Sí, don Ramiro. Nos vemos en la tarde. Caminé hasta la parada del camión, 15 minutos de trayecto hasta el centro, otros 10 caminando hasta el local de luz de otoño. Esta rutina me salvó la vida. 3 días a la semana llego a las 9. Lupita ya está ahí, preparando los materiales para el taller de manualidades. Huele a pegamento y cartulina, a café recién hecho y galletas de animalitos. Ese lunes trabajamos con 10 señoras mayores que aprenden a hacer muñecas de trapo. Las vendemos en ferias artesanales. El dinero va para un albergue de mujeres. Yo no necesito el dinero, pero necesito esto. Necesito sentir que mis manos sirven para algo más que firmar cheques. Necesito ver a doña Carmen, de 72 años, reírse cuando su muñeca queda chueca. Necesito escuchar las historias de vida que se comparten entre puntadas y telas de colores. Cada mujer ahí tiene una herida. Cada una encontró manera de transformarla. Ese lunes, una señora nueva llegó temblando. Se llamaba Ofelia. Tenía los ojos hinchados de llorar. Mi hijo me corrió de mi casa, susurró. Dice que estorbo. Lupita y yo intercambiamos miradas. Conocíamos esa historia demasiado bien. Le serví café. Le pasé un pañuelo. La escuché durante una hora entera. Al final, antes de irse, me abrazó fuerte. Gracias por no decirme que exagero. Nunca te diría eso, respondí, porque yo viví lo mismo. El martes descansé. Fui al mercado temprano, compré verduras frescas, caminé por el parque cerca de mi casa. Me senté en una banca a ver pasar palomas. Vivir sola no significa estar sola. Eso tardé meses en entenderlo. Al principio, cuando Roberto desapareció de mi vida y Patricia comenzaba a reconstruir la suya, el silencio de mi departamento me aplastaba, pero aprendí a llenarlo diferente. Los miércoles voy a clases de pintura, un taller comunitario en el Centro Cultural del barrio. Somos 15 personas, la mayoría jubiladas. Pintamos paisajes, frutas, lo que nos inspire. Yo pinto árboles, siempre árboles. Raíces profundas, ramas extendidas, hojas verdes que brillan con la luz. Mi maestra dice que tengo estilo naif. Yo no sé qué significa eso, pero me hace feliz mezclar colores hasta que algo aparece en el lienzo. Los jueves limpio mi departamento a fondo. Cocino algo especial para mí misma. Leo novelas que compro de segunda mano en el tianguis. Los viernes camino con Lupita por el malecón. 3 kilómetros de ida, 3 de vuelta. Hablamos de todo y de nada. Nos quejamos de los achaques. Nos reímos de nuestras torpezas. Recordamos a los que ya no están. Lupita perdió a su hijo hace 5 años. No por muerte, sino por ingratitud. Él vive en otra ciudad con la casa que le robó a su madre, pero ella sigue adelante. Igual que yo. Los domingos son sagrados. Los niños vienen a visitarme. Patricia los trae temprano. Desayunamos juntos. Lucas me ayuda a preparar huevos revueltos mientras Valentina pone la mesa con cuidado exagerado. Después jugamos cartas, vemos películas viejas o simplemente conversamos. Lucas tiene 10 años ya. Creció varios centímetros este último año. Su voz está cambiando. Me cuenta de sus amigos, de la escuela, de un videojuego que quiere pero que sabe que es caro. Valentina tiene 7. Sigue cargando ese conejo de peluche a todas partes, pero ahora también carga un cuaderno donde dibuja flores y corazones. Abuelita, me dijo el domingo pasado, cuando sea grande quiero ser como tú. ¿Cómo yo? Me reí. Sí, fuerte. Me tragué las lágrimas. Roberto trabaja como auxiliar mecánico en un taller del otro lado de la ciudad. Ve a los niños una vez al mes, supervisado por trabajadores sociales. Patricia dice que cumple, que llega puntual, que no bebe, que escucha. Yo no lo busco. No es rencor, es protección. Mi corazón ya no puede con más ciclos de esperanza y decepción. Tal vez algún día, cuando él esté listo de verdad, tengamos una conversación. O tal vez no. Y está bien, porque aprendí algo fundamental en este año de reconstrucción. El amor verdadero no exige, no chantajea, no destruye, no pone condiciones imposibles.
No usa la culpa como arma. El amor verdadero respeta los límites, respeta el silencio, respeta la necesidad de sanar a tu propio ritmo. Eso es lo que le doy a mis nietos cada domingo. Amor sin condiciones, sin preguntas sobre su padre, sin ponerlos en medio de nada. Amor limpio. Esta noche, antes de acostarme, hice lo que hago cada noche desde hace meses. Caminé hasta la repisa de mi sala donde está la foto de Beatriz. Mi hermana me mira desde ese marco de madera, joven todavía en la imagen, sonriente, llena de vida que ya no tiene. Le hablo en voz baja. Lo logramos, hermanita. No solo sobreviví, florecí. Sus ojos de fotografía parecen brillar bajo la luz de la lámpara. Y entonces pienso en ti, mujer que me escuchas. Tal vez estés viviendo tu propia batalla. Tal vez tu hijo, tu hija, tu familia te hace sentir que pedir respeto es egoísmo, que poner límites es crueldad, que proteger tu paz es abandono. Te digo algo con toda la autoridad de mis 64 años y mis heridas sanadas. No eres egoísta por protegerte. No eres mala madre por poner límites. No estás loca por querer paz. Mereces florecer, a cualquier edad. Yo tengo 64 años y recién ahora entiendo lo que significa vivir de verdad. No sobrevivir, no aguantar, no resistir, vivir. Esta mañana me desperté con el canto de los pájaros afuera de mi ventana, un sonido tan común que durante décadas lo ignoré. Pero hoy me quedé acostada unos minutos extra con los ojos cerrados, simplemente escuchando el trino agudo de un canario, el murmullo grave de las palomas, el aleteo suave contra las hojas del árbol que crece junto a mi edificio. Respiré hondo. El aire olía a café recién molido, porque la noche anterior dejé la cafetera preparada. Ese pequeño lujo que me regalo cada mañana. Café de grano, no instantáneo. Porque ahora puedo. Porque me lo merezco. Me levanté despacio sintiendo el frío del piso de mosaico bajo mis pies descalzos. Caminé hasta la cocina en silencio, disfrutando la quietud de mi departamento. Mi pequeño refugio de 2 habitaciones que ahora vibra con vida propia. Mientras el café burbujeaba en la estufa, me senté junto a la ventana a observar la calle despertar. Una señora barría su banqueta. Un vendedor de pan pasaba en su bicicleta, con ese silbido característico que me transporta a mi infancia. 2 niños corrían hacia la escuela con sus mochilas rebotando en sus espaldas. Vida ordinaria, hermosa en su simplicidad. Y pensé en ti, mujer que me has acompañado en esta historia. ¿Cuánto tiempo llevas sin detenerte a observar la mañana? ¿Cuántos amaneceres has dejado pasar mientras cargas el peso de otros sobre tus hombros? Yo cargué ese peso 40 años. 40 años creyendo que el sacrificio era amor, que dar hasta quedarme vacía era mi deber sagrado, que mi bienestar importaba menos que el de todos los demás. Pero escúchame bien, porque esta es la lección más importante que he aprendido en toda mi vida. Al final del camino, lo que importa no es cuánto diste, es cuánto te respetaste mientras dabas. Porque dar desde la abundancia del corazón es hermoso, dar desde el vacío, desde la obligación, desde el miedo a ser rechazada, eso no es generosidad, es autotraición. Mi hermana Beatriz entendió algo que a mí me tomó décadas comprender. Ella me dejó esa herencia no para que comprara el amor de Roberto, no para que financiara sus errores, no para que pagara el precio de su aceptación. Me dejó esa herencia para darme una segunda oportunidad, una oportunidad de elegir. Y por primera vez en mi vida, elegí la libertad sobre comprar amor. Fue la decisión más difícil y más correcta que he tomado jamás, porque el amor que se compra no es amor, es un contrato, es una transacción, es un chantaje disfrazado de afecto. El amor verdadero no tiene precio porque no está en venta, se regala, se nutre, se respeta, o no existe en absoluto. Esta tarde caminé hasta la fundación para mi taller de los jueves. Las señoras ya estaban reunidas, preparando sus materiales de manualidades. El olor a pegamento y pintura fresca llenaba el salón.
Lupita me esperaba con una taza de té de manzanilla humeante. Elena, me dijo sonriendo, hoy te toca dirigir la oración inicial. Me paré frente a ese grupo de mujeres maravillosas, viudas, divorciadas, abandonadas, guerreras silenciosas que construyeron vidas enteras con sus manos agrietadas. Y les dije algo que brotó directamente de mi corazón. Hermanas, hoy quiero que recordemos algo fundamental. El amor sin respeto no es amor. Los ojos de varias brillaron con lágrimas contenidas. Cuando alguien dice amarte pero te humilla, no es amor. Algunas asintieron despacio. Cuando alguien dice necesitarte pero te usa, no es amor. Lupita apretó mi mano. Cuando alguien dice que eres su madre, su esposa, su todo, pero te trata como si fueras nada, no es amor. Es abuso. El silencio que siguió fue sagrado. Y luego algo mágico sucedió. Una por una, las mujeres comenzaron a compartir sus historias, algunas llorando, otras con la voz firme de quien finalmente nombra su verdad en voz alta. Pasamos 2 horas así, sanando juntas, reconociendo nuestro valor en los ojos de las demás, celebrando nuestra supervivencia. Cuando salí de la fundación, el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y rosa. Caminé despacio hacia el parque que queda a 3 cuadras, ese donde los jacarandas florecen en un estallido de púrpura cada primavera. Hoy no era primavera, pero los árboles seguían hermosos. Sus ramas desnudas se extendían hacia el cielo como brazos abiertos, esperando su momento de florecer otra vez. Como yo. Me senté en una banca de hierro forjado, sintiendo el metal frío a través de mi falda. Saqué de mi bolsa la foto de Beatriz, la misma que tengo en mi repisa, pero esta es una copia pequeña que llevo conmigo a todas partes. Gracias, hermanita, susurré mirando su rostro congelado en el tiempo. Gracias por enseñarme que la dignidad no tiene precio, que decir no es un acto de amor propio, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Una brisa suave movió las hojas secas a mis pies. El aroma de tierra húmeda llegó hasta mis fosas nasales, prometiendo lluvia próxima. A lo lejos, un grupo de niños jugaba fútbol, sus risas flotando en el aire como burbujas de alegría. Guardé la foto de Beatriz con cuidado y me levanté de la banca. El camino de regreso a casa estaba bañado por la luz dorada del atardecer. Mis zapatos hacían un ritmo suave sobre el empedrado. Mi corazón latía tranquilo en mi pecho. Si esta historia te tocó el corazón, mujer que me escuchas, te pido algo. Compártela con otra mujer que necesite escucharla. Con tu madre, tu hermana, tu amiga, esa vecina que siempre parece triste. Y suscríbete para acompañarme en más historias. Historias de mujeres reales con batallas reales y victorias que nadie celebra, pero que merecen ser contadas. No estás sola. Nunca lo estuviste. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Camino bajo los jacarandas con una sonrisa en los labios. En mi bolsa, junto a mi cartera y mis llaves, descansa la foto de mi hermana. Y pienso, mientras el viento acaricia mi rostro, que a veces la mayor sabiduría es decir no y vivir en paz con esa decisión.